Yo fui educado a la antigua y nunca creí que me fueran a ordenar un día que matara a una mujer. A las mujeres no se las toca, no se les pega, no se les hace daño físico y el verbal se les evita al máximo. Es más, se las protege y respeta y se les cede el paso. Se las escuda y ayuda si llevan a un niño en su vientre o en brazos o en un cochecito. Les ofrece uno su asiento en el autobús y en el metro. Incluso se las resguarda al andar por la calle, alejándolas del tráfico o de lo que se arrojaba desde los balcones en otros tiempos. Y si un barco zozobra y amenaza con irse a pique, los botes son para ellas y para sus vástagos pequeños, al menos las primeras plazas. Cuando se va a fusilar en masa, a veces se les perdona la vida y se las aparta. Se las deja sin marido, sin padres, sin hermanos y aún sin hijos adolescentes y por supuesto adultos. Pero a ellas se les permite seguir viviendo enloquecidas de dolor, como a espectros sufrientes, que sin embargo cumplen años y envejecen, encadenados al recuerdo de la pérdida de su mundo. Se convierten en depositarias de la memoria por fuerza. Son las únicas que quedan cuando parece que ya no queda nadie y las únicas que cuentan lo que ha sucedido. Hola, ¿cómo le va? Este es un nuevo capítulo del ciclo que hemos denominado Cultura Ya y hoy lo hacemos a través de un libro del autor Javier Marías titulado Thomas Nevinson. Este libro notable, del cual yo les adelanté hace pocos días en un comentario, en un video, es una obra monumental que tiene casi 700 páginas y como dijo muy bien un crítico español, es una novela colosal. Más allá del tema de Thomas Nevinson, que según la bibliografía de Javier Marías, es esposo de Berta Isla, su penúltimo libro. Este es el último. Esposo de Berta Isla, y ya en aquel libro uno supo que este hombre que se dedicaba a las letras en la Universidad de Oxford se había conocido con Berta muy joven, se habían casado y después, debido a ciertas aptitudes políglotas que él tenía, fue tentado por los servicios secretos ingleses para actuar como espía, oficiar de espía. Fue contratado por el MI6, el MI5, y su jefe se llama Bertrand Duprat. Él hizo lo que tenía que hacer a lo largo de aquella Berta Isla, donde más se sabía sobre la vida y el pensamiento de Berta y no sobre Thomas Nevinson, hijo de una española y de un inglés. Aquí vuelve Thomas Nevinson, ya en el libro centrado sobre él, y muchos años después de haber dejado el servicio secreto y de haber vuelto a la universidad,
él es nuevamente tentado por su ex jefe para hacer otro trabajo. Este trabajo consiste en eliminar a una terrorista que ha trabajado para ETA y para el IRA simultáneamente y ha cometido crímenes espantosos, atentados. Bueno, él no sabe muy bien qué va a hacer, se siente acorralado, pero aquel antiguo oficio que en algún momento él acometió, bueno, lo tienta nuevamente. Pero más allá de la temática en sí, este libro, en definitiva, es una reflexión sobre los límites de qué hacer o de qué no hacer cuando se plantea la disyuntiva de sacar de en medio a alguien peligroso para la humanidad, para la sociedad. Pero esto hecho no a través de un jurado o de la ciudadanía, sino se debería al quehacer de una persona solitaria, impulsado o no por alguien, en este caso impulsado por su jefe del servicio secreto británico. Bien, todo esto tiene que ver con lo que yo les leí al principio, que así comienza el libro Thomas Nevinson, cuando este hombre reflexiona sobre que nunca se mata a una mujer, ni se la agrede, ni se la violenta, bueno, según los cánones, ¿no es cierto?, estipulados en todo el mundo de la corrección. Y nunca se mata a una mujer. Y él está, en este caso, tiene que enfrentar a una disyuntiva que lo pone este jefe para que asesine a una terrorista. Y bueno, si lo hace o no es otra cosa. Pero ese es el primer planteo del propósito del tema de este libro. Thomas Nevinson llega a esto, llamado nuevamente por Bertrand Tupra, y él reflexiona sobre lo que cuesta matar. Y nos vamos a la página 17. Él dice lo siguiente, porque el libro es una gran reflexión que va contando a través de Thomas Nevinson lo que no solamente va sucediendo, sino lo que va pensando y sintiendo el protagonista, sobre todo lo que va pensando, más que sintiendo. En la página 17 él dice: lo que más cuesta es matar. Es un lugar común que sobre todo suscriben los que nunca lo han hecho. Lo dicen porque no se imaginan a sí mismos con una pistola o un cuchillo, o con una cuerda para estrangular o un machete. La mayor parte de los crímenes llevan su tiempo y requieren un esfuerzo físico si son cuerpo a cuerpo, e implican peligro. Pero la gente se acostumbró hace mucho a ver rifles con mira telescópica en las películas, a las que solo hay que apretar el gatillo para acertar y haber terminado. Una tarea limpia y aséptica y con escaso riesgo. Y hoy ya ve cómo alguien opera un dron a miles de kilómetros del objetivo e interrumpe una vida o varias, sintiéndolo como ficción, como un acto imaginario, como un videojuego. Aquí sí que no hay riesgo posible, ni sangre que nos salpique la vista. Bueno, así empieza a reflexionar Thomas Nevinson, y que lo lleva a considerar la posibilidad de que mate cuando la encuentre, porque hay 3 candidatas, digamos, a ser investigadas, cuando mate a esa supuesta terrorista. Bien, él se acuerda de una vieja película de Fritz Lang del año 1941 que hiciera Fritz Lang en Hollywood cuando tuvo que huir de Austria. Y yo acabo de verla porque está en internet y me resultó realmente muy interesante, muy atrapante, en un blanco y negro muy expresionista, como hacían en ese momento los autores alemanes o austríacos, en este caso Fritz Lang, interpretada por Walter Pidgeon. Y acá se trata sobre un cazador solitario que anda por el mundo persiguiendo quién sabe qué,
y que se da el gusto en un momento determinado de estar en Alemania y está al pie de un acantilado, en la saliente de un acantilado, y mira con sus prismáticos alrededor y en un momento determinado se da cuenta de que la construcción que tiene al otro lado de ese acantilado es la villa de Berchtesgaden, donde Hitler se retiraba con frecuencia en sus momentos de ocio o de descanso. Todo esto en el año 1939. La película fue producida en 1941. Él se da cuenta de que estando con el rifle en la mano y a tiro del rifle está el Führer hablando con un lugarteniente. En un momento determinado ve, a través de sus prismáticos, que el Hitler se queda solo, se va al lugarteniente y está al alcance de su mira, de su fusil, del alcance de la mira telescópica. Y bueno, él lo hace un poco como aficionado a la caza y se divierte con la situación. Se le ocurre en un momento determinado qué pasaría si él matara o apretara el gatillo. Pero resulta que su rifle está descargado. Entonces, en un momento determinado, ya sabiendo lo que es Hitler, este hombre se le prende la lamparita, toma una bala y la pone adentro del rifle. Cuando está por apretar el gatillo, todo esto significa mucho suspenso dentro de la película, cuando está por apretar el gatillo, un guardia que andaba en las inmediaciones merodeando y vigilando, lo toma por sorpresa y allí se escapa un tiro, pero bueno, el tiro va a parar al aire. ¿Qué sucede después con este cazador solitario? Bueno, es cosa que explica la película, pero no vale la pena que usted lo tenga en cuenta y yo tampoco. Pero no deja de ser tentador la idea de que alguien que ya conocía lo que era Hitler en el año 1939 lo tenga al alcance para poder pegarle un tiro y matarlo. Y el autor, Javier Marías, no solamente se basa en esa posibilidad que plantea esa película, sino en algo que sucedió en la década del 40 también, cuando un personaje, un autor que se llamó Friedrich Reich, nacido en 1884, un hombre que se había destacado en el ejército de Prusia, se instaló en Stuttgart para ejercer el periodismo y la crítica teatral y después se trasladó cerca de Múnich. Escribió novelas, fue un gran periodista y dejó un libro escrito o publicado póstumamente que se llamó Diario de un desesperado, que él escribió en la cárcel de Dachau, donde fue llevado en 1944. Y después finalmente falleció en febrero de 1945, unos meses antes de que cayera el Tercer Reich. Este hombre, a lo largo de sus andanzas como periodista, se había dado cuenta y conocía muy bien quién era Adolfo Hitler. Y tuvo la posibilidad de matarlo en 2 oportunidades. No lo hizo, él lo cuenta después en su libro, y no se enteró en su momento de que Hitler se había suicidado y había terminado la Segunda Guerra Mundial. Todo esto le da pie a Thomas Nevinson para reflexionar sobre esta posibilidad de asesinar a esta mujer, a esta terrorista, que en su momento ha cometido un hecho delictivo espantoso. Hacemos una pausa y seguimos hablando de Thomas Nevinson, de Javier Marías y de las distintas situaciones que plantea el autor, que como le digo, no hace mucha narración sobre las circunstancias, sino que va presentando las imágenes e ideas que se le plantean al personaje, si él llega o no a concretar esto que le han encargado. El encargo es asesinar a una terrorista.
Bien, seguimos y quiero decirle que la música que acompaña este programa son fragmentos del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, interpretado por el piano por el gran Arthur Rubinstein. Bien, y además posiblemente usted se quedó pensando en la película del año 1941 dirigida por Fritz Lang, con Walter Pidgeon como protagonista. Quiero decirle que en inglés se tituló Manhunt, es decir, Cacería del Hombre, y en español El Hombre Atrapado. La puede encontrar en internet si le interesa. Bien, y hay una consideración que hace Thomas Nevinson sobre las víctimas y sobre cómo se puede ahorrar sufrimiento a las víctimas si se toma la decisión y uno palpita o se da cuenta que se puede hacer un bien a la humanidad asesinando a alguien, alguien que ha cometido un crimen monstruoso o que uno sospecha que puede cometerlo. En la página 29 dice: no se puede ser perezoso ni displicente. No se puede desaprovechar la ocasión porque lo habitual es que no se presente ninguna más. ¿Y acaso uno acabe pagando con su propia vida el escrúpulo o la duda o la piedad, o el temor a ponerse una marca indeleble, que sería decir yo he matado alguna vez? Lo ideal sería tener la presciencia o el preconocimiento de lo que cada individuo va a hacer y en qué se va a convertir. Este en el caso de Hitler, ¿no es cierto? Bueno, en la página 30 dice: pero ya se ve que matar no es tan extremo ni tan difícil ni injusto si se sabe a quién, qué crímenes ha cometido o anuncia que va a cometer. ¿Cuántos males se le ahorrarán a la gente con eso? ¿Cuántas vidas inocentes se preservarán a cambio de un solo disparo, un estrangulamiento o 3 navajazos? Eso apenas dura unos segundos y después ya está, se acabó, ya cesó y se sigue adelante. Casi siempre se sigue adelante. Hay casos en los que la humanidad respira aliviada y además aplaude y siente que se le ha quitado un gigantesco peso de encima. Se siente agradecida y ligera y a salvo, risueña y libre por un asesinato, transitoriamente feliz. Bueno, vamos a seguir después considerando otro aspecto de este libro, que es cómo se llega a naturalizar todo a partir de la cantidad. Hacemos una pausa y seguimos con este tema fascinante en el libro Thomas Nevinson de Javier Marías.
Bien, quiero confesarles que las letras españolas actuales me fascinan. Se ha evolucionado muchísimo, se ha incorporado estilos nuevos y bueno, hay grandes nombres que a mí en este momento me tocan muy de cerca en las letras españolas, no de habla hispana, sino las españolas de España, porque Javier Marías es español de España. Y los grandes nombres que a mí me fascinan dentro de la literatura actual son Fernando Aramburu, que me fascinó con Patria y que ahora trae Los Vencejos, un libro enorme, casi 1000 páginas, que todavía no he comenzado a leer porque tengo otros en mano. Fernando Mendoza, La ciudad de los prodigios o Riña de gatos, entre otros trabajos, que ya no escribe, creo. Fernando Mendoza es un hombre muy mayor. Está Javier Cercas, quizá el que más se acerca a mi corazón, que tiene títulos como El impostor, El monarca de las sombras y Soldados de Salamina, que fue su primer gran éxito. Y finalmente está Javier Marías. Javier Marías, que tiene tantos libros, creo que tiene alrededor de 30 novelas. Y digamos que yo comencé a frecuentarlo con Corazón tan blanco del año 92, Mañana en la batalla piensa en mí, de 1994. Algunos tienen nombres que él ha sacado de Shakespeare. Y quiero decirle además que Javier Marías, a través de sus libros, se advierte de una manera asombrosa cuán erudito es. No solamente en español, en inglés, sino también en conocimiento de otros idiomas. Tu rostro mañana, del año 2009, que consta de 3 libros, porque él escribió 1500 páginas y lo dividió en 3 volúmenes. Los enamoramientos, del 2011, Así empieza lo malo, del 2014, Berta Isla, el penúltimo, de 2017, y finalmente Thomas Nevinson, de 2021, es decir, 2021. Además de cuentos, artículos, ensayos, traducciones. En una época él se manejó prácticamente con traducciones, sobrevivió con traducciones, pero ahora se da el lujo de vivir muy bien con sus novelas. Es uno de los autores más traducidos españoles. Y otra característica de él es que no acepta o no recibe premios oficiales del Estado. Ha ganado todos los premios, todos en habla hispana, menos el premio Nobel, que justamente porque se espera tanto quizás no se lo den. Pero bueno, cosas que pasan. Mañana cumple 70 años. Él nació el 20 de septiembre de 1951. Y como dice un crítico literario universitario de las Islas Baleares, Nadal Swan, dice que Thomas Nevinson no solamente es una extraordinaria novela, precisa en su ejecución, milimétricamente controlada en su aparente dejarse ir, seria y hasta densa en su visión del tiempo, la identidad individual o las consecuencias de nuestras decisiones o indecisiones. Bueno, después le voy a decir yo qué pienso del estilo de Javier Marías. Pero decíamos que él llega a un momento en su libro, Thomas Nevinson, donde habla de cómo se naturalizan las cosas que se reiteran. Y eso lo sabemos en la Argentina. Se ha venido diciendo en los últimos tiempos que cosas que no deberían ser o actos de corrupción se han naturalizado. Dice en la página 94, es uno de los efectos malvados de la cantidad. Cuanto más hay de una aberración o vileza, menos aberración o vileza parecen y más cuesta diferenciar cada una. La cantidad consigue la mayor de las perversiones, restar gravedad a lo muy grave. Por eso dejan de contarse las bajas en las guerras, al menos dejan de contarse mientras duran,
y los caídos siguen cayendo. Pasó con la pandemia y también en Argentina. Al principio nos asombrábamos de los números. Después ya 10.000, 20.000, 30.000 se hacía natural. Bien. A veces los responsables prolongan sin necesidad sus guerras precisamente por eso, para evitar que se empiecen a contar los muertos que cargarán sobre sus espaldas. Mire usted, ¿no? Nos suena algo conocido en los últimos años o tiempos aquí en la Argentina. Él habla, en la página 105 comienza a hablar de cómo se naturaliza incluso cuando uno comete un asesinato y sobre todo un asesinato por encargo. Él en un momento dado dice que al principio le dolió mucho, le desagradaba lo que hacía, acusó a su jefe, a su superior, pero bueno, las cosas se van haciendo menos extrañas, más naturales. Claro que a mí me asediaba el pasado, dice, pero cada mañana hacía un esfuerzo mental casi automático para ahuyentarlo y cerrarle el paso, y lo lograba. Uno se acostumbra a rechazar pensamientos, imágenes, hechos, incluso actos que cometió uno mismo. Y eso acaba convirtiéndose en un ejercicio tan rutinario como levantarse de la cama, lavarse los dientes, bañarse, afeitarse, y así uno ya sale a la calle limpio de cuerpo y de mortificaciones. Es distinto, es más difícil si alguien le planta delante esos recuerdos. Mi jefe era quien mejor los conocía y había tenido el mal gusto de hacerlo. No creía que hubiera mala intención, solo la procura de su provecho, es decir, conseguir su provecho. Nunca descartaba nada si le parecían eficaces los métodos. Siguiendo con Thomas Nevinson, quiero decirles lo que a mí me provoca su escritura, su narración, su estilo. En sus novelas hay oraciones prodigiosas, a la vez fluidas y tensas, llenas de muletillas, como dice alguien, tartamudeos y autorreacciones. Es toda una proeza técnica. Es un estilo hipnótico, magnético. Hay frases largas, muy largas, con comas nada más, hasta que llegan al punto se tarda un tiempo, que van, que vuelven, que hacen circunvoluciones o se transitan por meandros, que se estiran, que se acortan y provocan el asombro de estar ante un prodigio literario precisamente. El estilo de Javier Marías es único, he encontrado muy pocos así, no hay prácticamente diálogos, él cuenta, el protagonista, narra, el autor a través de su protagonista, narra las circunstancias que van viviendo, pero no hay tanta trama, no se va a encontrar usted aquí con todo un cuento, una narración, un relato, sí se va a encontrar con cómo
reacciona el alma, el espíritu, la mente, el cerebro de ese protagonista ante lo que le toca vivir. No es un libro fácil, ¿eh? No es una novela de esas que se toman y se tiran o se olvidan. No, hay que dedicarle tiempo, pero le aseguro que ese tiempo que usted le dedica a Tomás Nevinson o cualquiera de los libros de Javier Marías solamente provocan felicidad. Y como siempre, en Javier Marías es tan valioso el fondo como la forma. Y hay un momento en que él habla de cuándo empezó todo esto, cómo lo fue forjando el haber aceptado en su momento haber sido espía y haberse alejado de su familia durante 10 años. Prácticamente no conoce a sus hijos. Ha prácticamente perdido el amor de su mujer. Mantienen relaciones esporádicas, pero digamos que lo hacen más por frecuentar lo que algún día los unió. Y como no hay otros terceros en el medio, bueno, se siguen ellos acercando, pero ya sin la pasión de antes. Y lo que más lamenta él es haber perdido el cariño de sus hijos. Y él en la página 517 habla de cómo empezó todo eso. Sin saber, sin darme cuenta, había entregado mis llaves para siempre en 1982, el 4 de abril, para volar al otro extremo del mundo y ser útil en una guerra en miniatura entre la arrogante Margaret Thatcher y los brutales militares argentinos. Una guerra que se desdibujaba y que no ocupará muchas páginas en los libros de historia venideros. A las Falklands primero, es decir, a las Malvinas. Después a esa capital que tanto lamenta no poder ser europea y está tan lejos de nosotros, mal que le pese. Está refiriéndose a Buenos Aires. Buah. En aquella fecha perdida se había iniciado mi duradera muerte y todavía no estaba seguro, cada mañana al despertarme, de si ya había concluido esa muerte o si continuaba en ella, o si había permanecido moribundo desde el principio hasta el final, y el final era cada día añadido. Era demasiado tiempo en todo caso. Y fíjese usted que cuando yo leí esto, que ya en Berta Isla se habla de que él ha partido hacia las Falklands, es decir, las Malvinas, me acordé que el primer libro que comentamos este año, el de Stefan Zweig, justamente, hablaba de su venida a Argentina y lo que él había considerado que era Argentina. Y después tuvimos Fidel Castro, el último rey católico, donde también se refiere a Argentina y a la tercera posición de General Perón. Y en este cuarto capítulo de Cultura Ya, Javier Marías habla de Argentina y de Buenos Aires y de las Islas Malvinas en este libro Tomás Nevinson. Es que, no sé, pero da la casualidad de que los autores a veces también transitan por Argentina y la tienen en cuenta. ¿Cómo no? Hacemos otra pausa y ya volvemos.
Bien, seguimos y hay que mencionar que tanto la literatura como el cine han dado espías al por mayor. Es un tema fascinante y sobre todo se desarrolló en el siglo XX, sobre todo a través de la Guerra Fría, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero también Gran Bretaña ha dado grandes nombres a la literatura y al cine. Y si no, fíjese en lo que ha sucedido con el agente secreto 007, con licencia para matar, pergeñado por Ian Fleming en su momento, o si no, el gran Alfred Hitchcock, con libretos propios o ajenos, ha hecho películas inolvidables, como Intriga Internacional, con Cary Grant, o Tuyo es mi corazón, con también Cary Grant e Ingrid Bergman, o El hombre que sabía demasiado, con Stuart Granger, bueno, y toda esa serie que él en televisión tuvo, que se llamaba Alfred Hitchcock Presenta, lo tuvo durante muchos años, y también, además de películas de suspenso, él tenía películas que tenían que ver con el mundo del espionaje. Recuerde que comenzamos este programa hablando del filme de Fritz Lang, Manhunt, o El hombre atrapado, del año 1941. Por supuesto que ese interregno que hubo entre el asalto de Hitler a Polonia hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, hubo mucho cine norteamericano que era justamente para alentar a las Fuerzas Armadas del país y para que el pueblo se pusiera en contra de los alemanes. Hubo muchas películas sobre espías. Está toda la serie de Misión Imposible, que en este momento tiene casi 8 películas. Está terminando Tom Cruise de hacer la última. Y si no, hay un gran filme, uno de los más serios de los últimos tiempos, que se llamó El Topo, con el gran Gary Oldman como protagonista. Es decir, películas sobre espías británicos, norteamericanos, soviéticos, etcétera, etcétera, el cine y la literatura los han dado a rolete. Bueno, cuando él comenta que todo había comenzado en abril de 1982, cuando fue enviado a la Argentina. Y bueno, en las páginas que siguen, hasta las 680, que termina el libro, él habla sobre su parecido con Gerard Philippe. Usted vio que el libro, la tapa del libro, tiene una foto del actor francés Gerard Philippe, que falleció muy joven a los 37 años, en la década del 50, y que fue en su momento una celebridad. De él me acuerdo, por ejemplo, Fanfan Le Tulipe, un actor que fue
además de ser bello, fue tan buen actor y su pérdida fue incomparable para el cine francés en ese momento. Hablando de eso, nos acordamos de Jean-Paul Belmondo, que acaba de fallecer con 77 años y la ceremonia de su homenaje post-mortem realmente fue único y muestra la cultura de un pueblo, ¿no? Ese homenaje presidido por el presidente, su esposa y toda la gente en recogimiento y llorando, con la música de Ennio Morricone de Los Profesionales. Esa ceremonia fue única y da parte o da cuenta de la cultura de un pueblo. Bueno, no voy a seguir diciendo más porque ya usted se estará dando cuenta que aquí las cosas en Argentina no se hacen de la misma manera, por lo menos hasta ahora. Bien, él sigue diciendo que se acercó bastante a Berta después de que se cumpliera esa misión. Yo no le voy a decir qué obtuvo finalmente él o cómo terminó esa misión de encontrar a esa terrorista, pero él se acerca un tanto más a la familia, le cuenta a Berta, con la cual había mantenido en los últimos tiempos un trato muy distante, se habían distanciado mucho a pesar de que estaban muy enamorados cuando se casaron. Él le dice que la guerra siempre ha consistido en engaño y traición. Habla de que había cambiado su vida en un año, en 1998, que es cuando él se supone que narra todo lo que le ha pasado. Ha cambiado tanto, pero también eso había servido para acercarlo un tanto a Berta, a su esposa, con una, no compasión, pero sino con una ternura infinita que sigue justamente al paso del tiempo en una pareja. Y termina el libro de una manera muy poética, no romántica, bastante ácida por alguna consideración que hace Berta y que él acepta, sino de una manera muy tierna, cuando él se refiere al poema de William Butler Yeats, que falleció en 1939, un autor inglés, en una poesía que se titula Cuando estés vieja o Cuando estés anciana. Y yo se los voy a leer porque me pareció bellísimo y un compendio de todo lo que él siente por su esposa, que lo ha aceptado, le ha aguantado tantas cosas, tantos desamores, tantos viajes sin que ella supiera dónde iba, tantas desapariciones. Él estuvo 10 años viviendo lejos de su familia, tanto que ella, cuando termina Berta Isla, cree que él ha fallecido, hasta que después se entera de que no, que está de vuelta, de regreso, después de 10 años de estar quién sabe dónde. Y cuando se reintegra a la familia, él vuelve después con esta misión que le encarga su jefe, la nueva misión de encontrar a estas 3 mujeres terroristas para finalmente decidir cuál es la culpable, o las otras eran supuestamente culpables. Él vuelve a desaparecer durante meses, se va a instalar a otro lugar de España, donde hace su vida. Bueno, entonces termina el libro con una nota de ternura y de comprensión y de compañerismo, de humanidad. Y el poema dice: cuando estés vieja y gris y soñolienta y cabeceando ante la chimenea, toma este libro, léelo lentamente y sueña con la suave mirada y las sombras profundas que antes tenían tus ojos. Cuántos amaron tus momentos de alegre gracia y con falso amor o de verdad amaron tu belleza, pero solo un hombre amó en ti tu alma peregrina y amó los sufrimientos de tu cambiante cara. E inclinada
ante las relumbrantes brasas. Murmulla, un poco triste, cómo escapó el amor y anduvo en las cimas de las altas montañas y entre un montón de estrellas ocultó su rostro. Bello poema, por supuesto que dicho en inglés suena de otra manera, pero acá no tiene rima, pero de cualquier manera la idea está, la idea de esa profunda comprensión y compañerismo que van creciendo a lo largo de los años en un matrimonio. En este caso, en un matrimonio no muy cercano entre sí, no mal avenido, porque ella le soportó muchas cosas y él hizo lo que le pareció que tenía que hacer. Pero digamos que hay una honda comprensión en todo eso. Bien, voy a terminar este programa de hoy diciéndoles lo que les dije al comienzo, que en definitiva este libro, más allá de la trama en sí, del relato, del cuento en sí, es una larga reflexión sobre los límites de qué hacer o de qué no hacer cuando se plantea la disyuntiva de sacar de en medio a alguien peligroso para la humanidad. Pero todo eso hecho a través del quehacer de una persona solitaria, impulsado o no por otra persona, o por otro gobierno, o por un reino, o por lo que sea. Es una larga reflexión y es un libro extraordinario. Agradezco a Mercedes Ávila, a Rodolfo Loigui, a Carlos Culleré, a Jorge Ruggiero y Rosa Pedernera desde Barcelona, a Juli Mariano, a Marcelo Moreno, a Jorge Piva, a Miriam Brusa, a Rogelio Flores, que está en los controles, y a Gustavo Seifer, mi mano derecha. No se olvide de darle like si usted lo escucha a través de YouTube o de Facebook, porque así me ayuda, porque Internet y todo el sistema de redes, de plataformas y de links y de etcétera, etcétera, todo tiene que ver con todo, y si usted me da su aprobación o no, o simplemente ingresa, ya Internet discrimina y me da mayor o da al espacio mayor distribución o difusión o no. Entonces, si usted me escribe algo a través de Facebook o de YouTube o me pone un like o etcétera, todo eso que usted sabe que se puede hacer, bueno, está ayudando para que este programa siga o pueda seguir adelante. Me voy a despedir con la frase que nos viene acompañando desde hace mucho tiempo. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Estoy absoluta y totalmente de acuerdo con esa frase. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Será hasta dentro de 2 semanas en que volveremos con otro capítulo de Cultura Ya. Hasta siempre, un gran cariño para todos.